Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Carolina del Norte, un auto choca contra un terraplén en medio de la noche. Los rescatistas luchan por salvar a una pareja atrapada, pero la investigación toma un giro inesperado cuando se revelan detalles sobre las víctimas. Cerca de allí, en Palo Alto, Cuidado por donde pisas. una mujer es hallada muerta al pie de unas escaleras. Mientras los detectives investigan el incidente, empiezan a dudar del orden de lo ocurrido. A veces, una primera impresión oculta la verdad. Cuando ocurre un asesinato, todo como un trágico accidente, un feliz matrimonio o una coartada sólida es puesto en duda. Para resolver estos difíciles casos, los investigadores deben indagar en los escombros de unos votos rotos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Votos rotos. En este episodio fueron cambiados algunos nombres. En el condado de El Dorado, California, el tráfico es ligero y los caminos poco iluminados son lo normal. El 27 de octubre de 1992, uno de esos caminos produjo un giro mortal. A las 8 de la noche, un conductor observó cómo unas luces viraron bruscamente y luego oyó un choque. Cuando volteó, el auto no estaba. Como alguien pudo haber resultado herido, giró el auto y se estacionó al lado del camino. Vio el auto al fondo de un terraplén. Bajó para ayudar. ¿Están bien? La mujer yacía inmóvil. Su acompañante estaba aturdido y lastimado. De acuerdo. Estación de bomberos. Un auto cayó por un terraplén. ¿Hay personas lastimadas? Sí, hay dos personas. Creo que la conductora está muerta. Su acompañante está lastimado. Los bomberos de Folsom se apresuraron a la escena. Oficiales de la Policía de Tránsito de California y personal de emergencias acudieron a rescatar a las víctimas. Los rescatistas se ayudaron mutuamente a bajar al profundo terraplén. Los paramédicos confirmaron que la mujer estaba muerta. El pasajero se identificó como Mitch McLeese. Dijo que no podía mover las piernas. Los paramédicos sospechaban que sufrió heridas internas. Cuando le preguntaron sobre el accidente, dijo que no recordaba mucho. Declaró que era amigo de la conductora. Según su licencia de conducir, se llamaba Susan Moyer, una mujer de 52 años de El Dorado. No puedo mover esta pierna. Te ayudaremos. Primero te sacaremos del auto. Sí, trata de calmarte. McLeese dijo que seguramente se quedó dormido. Cuando despertó, estaban en el terraplén. Consíganme una vía. Pónganlo en el monitor. Los paramédicos llevaron al pasajero al hospital de Sacramento.
Un oficial de la policía de El Dorado llegó al hogar de Susan Moyer cerca de las 11 de la noche. Le dijo a Ken Moyer que su esposa había muerto en un accidente. ¿Puedo pasar? Claro, pase. El oficial hizo preguntas sobre la esposa de Ken, Susan, y su pasajero, Mitch McLeese. Moyer dijo que McLeese era uno de sus empleados. También dijo que McLeese los ayudó cuando se mudaron de Sarasota, Florida, a California. ¿Así que puedo empezar en la cocina mañana? Ken y Susan eran recién casados y McLeese se quedó con ellos para hacer algunos trabajos en su nuevo hogar. Esa noche, Moyer tenía una cita a las 7:15 Sí, está bien, lo haré. y no podía llevar a McLeese de vuelta al Nos hotel. vemos luego. Gracias, adiós. Adiós. Susan ofreció llevarlo cuando terminara. Oye, Mitch. El caballero que estaba con... Moyer dijo que cuando regresó a casa a las 8:30, Susan aún no había llegado y empezó a preocuparse. Salió en auto a buscarla. Moyer le dijo al oficial que se culpaba por el accidente. Dijo que si hubiese llevado a McLeese, Susan seguiría con vida. No, me marché. Al día siguiente se realizó una autopsia. Los rayos X revelaron que la cuarta y quinta vértebra de la víctima se habían fracturado y dislocado. El cuello de Susan estaba fracturado. Sus ojos estaban negros e hinchados, es decir, que Susan se había golpeado la cabeza con el volante en el choque. De acuerdo con los informes, el auto había rodado hacia el profundo terraplén. El forense determinó que las heridas eran consistentes con las declaraciones. La muerte fue declarada como accidental. El cuerpo de Susan fue entregado a su esposo. Fue cremada y sus restos fueron enviados a su pueblo natal, Sarasota, para su entierro. La policía tiene el deber de investigar todas las muertes por accidente de tránsito, así que fueron a ver al pasajero Mitch McLeese. ¿Me permitiría ver eso? Pero la enfermera le dijo que McLeese no dejó que los doctores le hicieran exámenes y que había salido del hospital horas antes. Se fue hace unas horas con un par de amigos. ¿Tendrá algún documento que pueda ver? No siguió las órdenes del doctor. En la oficina del alguacil, el teniente Jim Roloff tenía dudas. El único testigo del accidente se había marchado del pueblo, lo que era sospechoso. Este sujeto, quien supuestamente estaba muriéndose en el hospital, se había dado de alta y marchado a Washington. Así que, en ese momento, todo empezó a volverse sospechoso. El teniente Roloff buscó detalles fuera de lo común en el informe de autopsia. No encontró nada. Pero eso estaba a punto de cambiar. Teniente Roloff, Hola, soy la detective Bishan, de la policía de Sarasota. En Sarasota, Florida, una detective de la Unidad de Víctimas Especiales dio información al teniente sobre la familia de Susan Moyer. Dijo que no creían que su muerte fue un accidente. Los investigadores le dijeron a Roloff que indagara en los antecedentes de los Moyer. ¿hacer una reconstrucción? Descubrieron que Susan había recibido un pago de $3.7 millones cuando su primer esposo murió en un accidente de avioneta. Según sus familiares, Ken Moyer apareció poco después de que ella recibió el dinero. Esta información hizo surgir sospechas. Sí. Roloff y su equipo decidieron reexaminar el accidente. Lo primero que debíamos determinar fue cómo murió ella. Y si sus heridas fueron consecuencia del accidente o fueron causadas por otros medios. Se pide al equipo de investigación de accidentes de tránsito en California que ayude a buscar una respuesta. En la escena, los investigadores reconstruyen el accidente. El siguiente. Midieron la inclinación del terraplén y la longitud de los neumáticos para determinar cómo el auto terminó en el lugar.
Paul Whiting dirigió la investigación. Medimos la velocidad aproximada del vehículo, la cantidad de tiempo que tardaría en detenerse. De allí calculamos la potencia aproximada que el auto tuvo mientras su energía se disipaba y se detenía. Las ramas de los árboles también disminuyeron la potencia del descenso del auto. La cantidad de daños equivalía a la velocidad en la que el auto cayó. Aunque se podían ver marcas del accidente en los árboles, Whiting y su equipo determinaron que el daño era mínimo. Determinamos que el vehículo simplemente no generó la potencia suficiente como para causar las fatales heridas que sufrió la conductora del auto. El equipo de investigación ahora debía examinar minuciosamente el auto que había sido llevado al lote de vehículos la noche del accidente. Paul Whiting estaba confundido. Para él, la condición del auto era inusual. No encontramos daños significativos en el interior del auto. Revisamos el volante. No estaba torcido. No había marcas en el tablero. Los pedales estaban intactos. No había nada en el interior del auto que indicara un grave daño a sus ocupantes por alguno de sus componentes. Los investigadores buscaron sangre o fibras para determinar si Susan Moyer o su acompañante habían golpeado el parabrisas. No hallaron evidencia en el vidrio. Whiting concluyó que el vidrio del parabrisas se rompió debido al choque y no porque uno de los pasajeros se hubiese golpeado contra él. El exterior del auto tampoco tenía señales de un grave impacto. El único daño significativo fue el que hallamos en el lado frontal izquierdo, pero quizás solo significaba un cambio de velocidad de 16 kilómetros por hora. Pero la potencia de un cambio a esa velocidad sería equivalente a chocar contra un poste en una posición estacionada. Así que no era el tipo de potencia que causaría fracturas en el cuello o heridas mortales. Whiting y su equipo no hallaron evidencia de que el auto se hubiese volcado o que hubiese sufrido un grave accidente. Las sospechas de Roloff aumentaron al leer el informe. Sí, quiero pedirte un favor. Al leer este informe, lo que se sugiere es que este incidente no es lo que parece. Las autoridades ahora creían que la muerte de Susan Moyer no fue un accidente. Pero probarlo no sería fácil. Su cuerpo había sido cremado y la evidencia física de su muerte fue destruida. En El Dorado, California, Susan Moyer fue hallada muerta en un choque automovilístico. Después de reconstruir el incidente, los investigadores creían que fue asesinada y descubrieron un posible motivo. No puedo mover esa pierna. De acuerdo. Las sospechas de la policía aumentaron al descubrir que el nuevo esposo de la víctima heredaría casi $4 millones. Tengo los resultados del equipo. Me explicaron. El detective Hal Lamb de la División de Homicidios analizó los hallazgos con el teniente Gene Roloff. Sus pruebas. No fue así, rozó contra un árbol. Nos dijeron que la potencia que determinaron en el accidente no fue suficiente para causar la fractura en el cuello. Como Susan Moyer había sido cremada, el detective Lamb se basó en el informe de la autopsia y en los detalles observados en la escena. Como esto de aquí. Lo que describen es... Por suerte, en la noche del accidente, un investigador forense fue y tomó varias fotografías de Susan adentro del vehículo. Teníamos eso para trabajar. Las fotografías mostraban la posición del cuerpo, los patrones de sangre en el rostro de la víctima y las heridas en sus ojos. Con esta nueva información, los investigadores piden ayuda al Departamento Forense de Sacramento y al médico forense Gregory Schmonk. Él revisó los informes, las fotos y las declaraciones del personal de emergencia en la escena.
La descripción de que había lesiones en ambos ojos segundos y minutos después del accidente, como dijo uno de los paramédicos, era algo inusual. De hecho, toma un lapso de tiempo para que estas lesiones aparezcan, ya que la sangre debe filtrarse en esos tejidos. Eso fue un indicio de que la muerte ocurrió mucho tiempo antes del accidente. Las fotografías también mostraron patrones de sangre seca en el rostro de la víctima. Estas manchas bajaban hacia un lado del rostro, pero los efectos de la gravedad después del accidente debieron haber causado que la sangre cayera enfrente de su rostro. El patrón de la sangre en el cuerpo no era consistente con la forma en la que estaba colocada dentro del auto. Schmonk examinó minuciosamente el informe de autopsia comparándolo con el análisis del accidente. Había una fractura en el cuello, bastante inconsistente con cualquier tipo de fractura que yo haya visto en un accidente de tránsito como en el que Susan estuvo involucrada. El auto no se volteó, no hubo un choque grave, así que el lugar de la fractura era inusual para ese tipo de accidente. Determiné que la fractura y, por lo tanto, la causa de la muerte de Susan Moyer no se debió a un accidente de auto. Ahora debían averiguar cómo había muerto la víctima y quién la quería muerta. Vale la pena averiguarlo. Intentan hablar con su esposo Ken Moyer y con el único sobreviviente, Mitch McLeese. Pero McLeese se había marchado del pueblo después del accidente. Y Ken Moyer había regresado a su hogar en Florida, donde era dueño de una tienda de artículos deportivos. La policía habló con los amigos de la pareja. Esperaban averiguar más sobre su relación. Desde que se mudaron, sí. Kyle Dallinger, No lo sé. amigo de la pareja, vivía cerca. Muchas gracias. Kyle declaró que Ken Moyer estaba consternado el día después del incidente. Señor, ¿qué está haciendo? Moyer le pidió que lo llevara al hospital a buscar a su amigo, Mitch McLeese, Lo siento, pero Estoy bien. quien se iba a dar de alta. debería quedarse. También declaró que Ken Moyer le entregó un boleto de avión a McLeese. Sí, lo escuché por teléfono. Escuchó que Mitch McLeese no regresaría a casa, sino que se mudaría a un pequeño pueblo en Seattle. ¿Él le comentó algo sobre eso? Con esta nueva información, la policía empezó a revelar un plan asesino. Creímos que Ken Moyer era quien había planeado todo. Pensamos en ese momento que fue un asesinato por dinero. Y creímos que Mitch McLeese fue contratado para eso. Los detectives fueron a Washington a interrogar a McLeese. Cuando se identificaron, McLeese se alteró. Sí, somos de la policía de El Dorado. Soy el detective Lamb. Él es Bill Wilton. Vinimos a hablar sobre el accidente que tuvo con Susan Moyer. McLeese volvió a decir que Susan manejaba y él se quedó dormido. Declaró que despertó justo cuando el auto chocó contra el terraplén y que no conocía la causa del accidente. ¿Sí? Eso me ha inquietado últimamente. Con todos los detalles que habían descubierto, los detectives sabían que esa no era toda la historia. Susan no puede decirnos. Sí, pero no Él recuerdo mentía. nada más. Era obvio que mentía. Pero no teníamos evidencia física suficiente para arrestarlo. Necesitaban más. Así que el teniente Roloff envió a varios detectives a Sarasota, pueblo natal de los Moyer, para hablar con quienes los conocían mejor. Hice una lista de varios detectives que creo que tenemos que interrogar. Se reunieron con investigadores locales que reunieron información sobre los Moyer y su empleado Mitch McLeese. Los detectives descubren que Ken Moyer tenía una aventura con una mujer llamada Betty Ann Brown. Interrogan a Brown, quien admite haber salido con Ken por los últimos 2 años. Y sé que se molestó mucho. Se sorprendió cuando supo que él se casaría.
Y ahora soy interrogada. Pero él le aseguró que el matrimonio no interferiría con su relación. ¿Este lugar está bien? Por supuesto. Y Ken Moyer siguió viendo a Betty Ann a menudo. ¿No te gustaría? Claro. Una vez creí que... Ella admitió que tuvo intimidad con él justo antes de la boda. El día del funeral, tuvieron relaciones después del servicio e incluso nos dijo el lugar y la hora, el motel a donde fueron. Los detectives procedieron a interrogar a los empleados de Ken. Y parecía que todos tenían una historia similar que contar. Moyer, el señor Moyer. Según todos los que conocían a Ken, su matrimonio con Susan no fue por amor. Varios años. Bien. De todas las personas con las que hablamos, supimos que era obvio que Ken Moyer se casó con Susan por su dinero, que a él no le importaba a Susan. Bueno, le pregunté una vez... Le hizo una pregunta con respuesta a uno de sus empleados. Eddie, ¿sabes por qué uno se casa? Por amor. Y él no, es por dinero. La policía tenía un motivo claro, pero el crimen y la escena aún eran confusos. Ahora creían que el accidente fue preparado para cubrir el asesinato de Susan. Pero para vincular a Ken Moyer y a Mitch McLeish con el crimen bastaría más que un motivo. Se necesitaban pruebas en la forma de evidencia forense. Una medida de altura de este punto a la derecha. Los detectives de California empezaron investigando un accidente, pero terminaron revelando un homicidio. Creían que Ken Moyer había pagado a uno de sus empleados para matar a su esposa Susan. Aunque la evidencia circunstancial era incriminatoria, no tenían evidencia física. Los investigadores Lamb y Roloff ahora creían saber cómo había muerto Susan, pero no tenían pruebas que vincularan a Moyer o a McLeish como sus asesinos. Lo revisaré. Le echaré un vistazo para ver qué haremos ahora. Gracias, Hal. 4 meses después del choque, se publicó un artículo que hizo que un obrero local llamara a la policía. El obrero declaró que Ken Moyer lo había contratado para cubrir las juntas de unas cerámicas. La primera capa no sería un problema. Debía extenderlo, pero quería que lo quitara, que hiciera todo de nuevo. Bien, Chuck, estos son los lugares que quiero que observes. Moyer explicó que había derramado medicina para la tos y que había penetrado el relleno. Bueno, no está tan mal. El obrero le dijo a Moyer que no necesitaba reemplazar el relleno, solo raspar las porciones manchadas. Todo hasta el cemento. Quiero que hagas de nuevo toda esta sección. Me preocupé, así que... El señor Moyer insistió en que quitara todo el relleno y lo reemplazara. El obrero declaró que mientras quitaba el relleno, Moyer estaba allí con una aspiradora limpiando lo que quitaba. Describió con precisión dónde estaban las baldosas. Como estas son porosas, estaba seguro de que aún quedaban algunas manchas. Esta es el área cerca de la puerta que nos preocupa. El joven dijo que esta es el área y nos la señaló. Aquí es, por aquí. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Moyer. Faye Ann Springer, criminalista de Sacramento, buscó manchas de sangre en las baldosas. Un análisis preliminar no reveló rastros externos de sangre. Bien, creo que primero rociaremos esta área y luego iremos hacia la puerta. De acuerdo. Sistemáticamente, Springer roció el área con un químico llamado fluorescein, que brilla cuando hay diminutas cantidades de sangre. Oh, tenemos una pequeña reacción en un par de sitios aquí. No identifica la sangre, solo señala áreas de interés, y había al menos 2 en la entrada. Lo que hicimos luego fue mandar a quitar esas baldosas, porque la cantidad de sangre no era visible a simple vista, así que había que revisar los lados de las baldosas para ver si la sangre se había filtrado entre las baldosas y el relleno.
Las baldosas fueron llevadas al laboratorio y efectivamente se halló sangre en ellas. Springer tenía que determinar si esa sangre era de Susan Moyer, pero no estaba segura de poder hacerlo. La cantidad de material era muy mínima. Es difícil analizar manchas de sangre en rellenos o en cemento, pero creí que podría haber suficiente cantidad en las baldosas para obtener material de ADN de ellas. Springer tenía razón. La muestra sí contenía suficiente ADN para analizar. Al compararlo con el ADN de la víctima, se probó que la sangre en las baldosas era de Susan Moyer. El 27 de marzo de 1993, Ken Moyer fue arrestado en Sarasota y enviado a California. Bien. Los investigadores reconstruyeron los hechos que llevaron a la muerte de Susan. Ken Moyer se había casado con ella por dinero. Dijiste que me ayudarías a desempacar. Después de la boda, se la llevó a California, lejos de sus seres queridos, quienes harían muchas preguntas. Moyer luego contrató a Mitch McLeese y le dio dinero para ayudarlo a cometer el asesinato. En la noche del 27 de octubre de 1992, McLeese se escabulló detrás de la víctima y le fracturó el cuello. La fuerza de la fractura hizo que su nariz sangrara y la sangre salpicara en el suelo. Su muerte fue al instante. Los detectives creen que Ken Moyer ayudó a McLeese a colocar el cadáver de su esposa en el auto. ¿Estás bien? Sí. Creo que Mitch McLeese se sentó en el lado del pasajero y encendió el vehículo. Luego pisó el pedal con su pie izquierdo. Ken Moyer fue hallado culpable del asesinato de Susan Moyer. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mitch McLeese también fue hallado culpable de asesinato y recibió una sentencia igual. Hay asesinos que hacen lo que sea para esconder su naturaleza y cubrir sus crímenes. Pero en Palo Alto, California, fue ese secreto lo que desenmascaró a un asesino. Palo Alto es una ciudad dormitorio en San Francisco, en el corazón de Silicon Valley. Este tranquilo lugar puede ofrecer una sensación de seguridad y un refugio contra la vida urbana. Pero a veces el peligro está más cerca de lo que parece. Emergencia 911. El 5 de mayo del 2000, la policía recibió una llamada del 911. Una mujer había caído por las escaleras y no respiraba. El operador informó a la policía de Palo Alto y un equipo de rescate se apresuró a la escena. Poco después, la policía llegó a la residencia de Marianne y William Slater. Tengan cuidado. A pesar de todos los esfuerzos, era muy tarde. Es lo que tenemos. Marianne Slater no pudo ser resucitada. 251, por favor envíen a un forense y a un detective. 2 clases hoy, una era a las 10:20. El detective Mike Denson habló con el esposo de la víctima. William Slater dijo que nada inusual ocurrió ese día. Y pensé que ella podría estar... Dijo que después de su caminata matutina, Marianne se marchó a las 10 para dar una clase de piano. Y arreglarlo, y lo otro Él salió es... de la casa una hora después En el para cesto, revisar un lugar de gracias. construcción. Está bien. Adiós, Que te vaya bien, amo. te amo. Se quedó en el lugar hasta la 1 de la tarde. Me alisté para el trabajo, me cambié de ropa. Cuando iba a almorzar con unos amigos, William dijo que recibió una llamada del regresé trabajo a de la su esposa. casa. Sí, diga. Ella no fue a dar su segunda clase. Qué extraño. Estaba en casa cuando me fui. ¿La llamó al celular? Se preocupó y llamó a su casa varias veces, pero no hubo respuesta.
Me dijeron que no había ido a... William también le dijo al detective que no era inusual que Marianne fuese a casa entre sus clases. Y la encontré al pie de las escaleras. Cuando regresó a casa, descubrió el trágico accidente. Dijo que miró al final de las escaleras y que ella estaba ahí y no se movía. Me dijo que creía que ella había caído por las escaleras y observó los zapatos que llevaba. Él sabía que ella se había caído antes con esos zapatos. Su teoría era que ella bajaba algo por las escaleras. Se tropezó con los zapatos y se cayó. Todo indicaba que había sido un terrible accidente. Cayó por las escaleras. Marianne, quien estaba sola, había caído y murió por un golpe en la cabeza. Encontramos unos rastros de sangre arriba de las escaleras y en otros lugares, y ella estaba... Un análisis inicial de la escena señaló que la víctima estaba lavando ropa cuando cayó. Como en todos los casos, el cuerpo de Marianne Slater fue llevado al laboratorio para su autopsia. La asistente del forense Diane Vertes realizó la autopsia y de inmediato tuvo sospechas. Sí, puedo verlo. Mira el cuello. De acuerdo. Al principio buscamos heridas que fuesen consistentes con la historia de que se cayó por las escaleras. Lo que hallamos fue muy diferente a lo que nos dijeron. Un análisis externo reveló 7 heridas diferentes en todas las partes de la cabeza. Lo importante sobre esto es que había lesiones que no eran consistentes con un solo incidente. Eran más consistentes con múltiples golpes en la cabeza. ¿Puedes observar esa fractura de cráneo? ¿Y qué hay del cuello? También encontramos heridas en las manos y esas heridas eran más consistentes con lo que llamamos heridas de defensa. Bien, hay una herida de 6 milímetros aquí. La evidencia indicaba que Marianne Slater fue golpeada hasta morir mientras trataba de defenderse. Un análisis interno reveló otras heridas en el cuello de Marianne. Había señales de estrangulamiento. Esto fue todo lo contrario a una simple caída por las escaleras. Había evidencia de ello externamente y se hizo más evidente en el análisis interno. La doctora Vertes llamó al doctor Gregory Schmonk, el forense en jefe del condado de Santa Clara. Me involucré en la investigación un viernes en la noche, cuando uno de los investigadores me informó que una mujer se había caído por las escaleras. Le dije a la doctora que condujera su investigación como siempre lo hacía. Y lo próximo que oí sobre el caso fue que los hallazgos en la autopsia no eran consistentes con una caída en las escaleras. Después de revisar las fotografías de la escena, el doctor Schmonk concordó con la doctora Vertes en que las heridas de Marianne no fueron causadas por la caída. Por el análisis pude concluir que la mayoría de los golpes atrás de la cabeza no fueron hechos con un objeto, sino que era más probable que la cabeza hubiese sido golpeada contra una superficie recta o que tuviese un ángulo recto. La muerte de Marianne no fue accidental. Fue un homicidio. En Palo Alto, Marianne Slater fue hallada muerta en su casa, víctima de lo que parecía una caída accidental. Pero la autopsia reveló heridas inconsistentes con la declaración inicial. Parecía que Marianne había sido golpeada y estrangulada. El detective Mike Denson de la policía de Palo Alto creía que una reciente ola de robos en el vecindario podía ser una posible clave. En los últimos 6 meses hubo varios robos en el vecindario de Southgate. Esa fue una posibilidad para mí cuando empezó este caso.
Hay que ver qué haremos. Revisó denuncias anteriores de robos. Bien, creo que eso coincide con lo que escribí. Denson creía que el ladrón pudo haber sido sorprendido por Marianne y la mató. Eso es lo que pensé. Para confirmar esa teoría, los investigadores obtuvieron una orden de registro y regresaron a la casa. Revisaron el perímetro externo en búsqueda de evidencia de entrada forzada. No hallaron ninguna señal que lo indicara. Adentro de la casa, los forenses debían encontrar el punto exacto de la muerte de la víctima. Empezaron con los escalones del sótano. Los técnicos usaron el químico luminol para buscar manchas de sangre. Si Marianne cayó y se golpeó la cabeza, habría un patrón de manchas. Pero no había ninguna salpicadura en las escaleras. Empezando desde el sótano, examinaron otras partes de la casa. Como el sótano se conectaba con la cocina, empezaron desde allí. Encontramos algunas salpicaduras y manchas de sangre diluidas en la cocina. En ese momento supimos que necesitaríamos el luminol para revelar toda la escena. Así que lo siguiente que hicimos fue llamar a expertos para que rociaran el luminol y detectaran las manchas. Si una habitación tenía manchas de sangre, el luminol las revelaría. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. Alguien había tratado de cubrir un crimen. Forense en jefe Gregory Schmonk. El luminol reveló que había sangre en toda la casa, especialmente en la cocina y en un baño adyacente. Parecía que la escena del crimen fue la cocina, donde la víctima fue atacada, y luego el atacante fue al baño y probablemente se limpió. La gran cantidad de sangre que fue descubierta no pudo haber sido borrada ni con una limpieza minuciosa. El piso de la cocina brillaba con la evidencia incriminatoria de un asesinato. Al observar de cerca las manchas, apareció una huella parcial de zapato. Marianne Slater había sido asesinada en la cocina y su cuerpo fue movido al pie de las escaleras. Un ladrón no habría tenido razones para limpiar una escena del crimen y hacer que un asesinato pareciese un accidente. Marianne probablemente conocía a su asesino. La policía tenía que descartar al esposo de Marianne, William, como sospechoso. Primero investigaron su coartada, empezando con las llamadas telefónicas. Quiero que fotografíe cada llamada recibida en la contestadora, que las guarde y luego me entregue esta libreta telefónica. Gracias. Esperando encontrar cualquier indicio en el caso, los investigadores incautaron el identificador de llamadas de los Slater y la libreta telefónica de Marianne. En el laboratorio, se formó un perfil de ADN de la sangre encontrada en la cocina de Slater. El perfil luego fue comparado con el ADN extraído del cuerpo de Marianne durante la autopsia. Como se esperaba, coincidieron. La policía revisó el vecindario de los Slater por si alguien había visto algo sospechoso el día del asesinato. Una vecina mencionó que una camioneta plateada había bloqueado la calle detrás de la casa de los Slater cerca de las 12:30 de ese día. Fue al mediodía. Ella le prestó atención a ese vehículo porque era muy grande y estaba en una calle muy estrecha, por lo que se le hacía difícil pasar, así que ella pudo recordar ese detalle. Buscaba a los niños de la escuela. No pudo ir a ningún lado por 30 minutos. La policía sabía que William Slater conducía una camioneta plateada. Esto indicaría que William estaba en el vecindario en el momento del asesinato y no en su trabajo como le había dicho a los detectives.
Un oficial revisó el área de construcción buscando cualquier evidencia o alguien que confirmara la historia de William. No encontró nada. Al frente, el oficial notó un campo para entrenar golf que tenía una buena vista del lote. Preguntó a la empleada del club de golf si había visto a alguien en el lote ese día. La empleada dijo que conocía a William y que si bien estuvo trabajando esa tarde, no lo vio a él ni a nadie más allí. No recuerdo haberlo visto. Sé que hubiese visto su camioneta. El detective Denson analizó el resto de la historia de William. El identificador de llamadas registraba una llamada del trabajo de Marianne y varias llamadas del celular de William. Denson rastreó la ubicación de las llamadas. Cuando enciendes un celular o haces una llamada, el teléfono buscará la señal o la antena más cercana para conectar la llamada. Como me había dicho que estaba en Woodside Road, teóricamente su celular debió haber tomado una señal cercana, pero la señal que había tomado estaba cerca de su casa. Parecía que no se podía descartar a William Slater como sospechoso del crimen. Su coartada se derrumbaba. La policía empezó a creer que el hombre que días atrás actuaba como viudo dolido era en realidad un asesino. Encontramos rastros de sangre allá arriba. Pero para probarlo, los investigadores necesitarían vincular a William con el accidente. Los investigadores de Palo Alto creían que William Slater había preparado el accidente para cubrir el asesinato de su esposa. Ahora debían probarlo. La autopsia reveló que Marianne había sido golpeada y estrangulada, y la coartada de William se derrumbó. Pero no parecía tener un motivo. Todo indicaba que los Slater eran felices. Habían celebrado su 25 aniversario y tenían 2 hijos. Para descubrir más, el detective Denson llamó a los familiares y amigos de Marianne. Mi intención era llamar a todos los amigos que encontré en la libreta telefónica, a ver si podía encontrar un posible motivo. Así que llamé y pregunté si sabía algo que ayudara con el caso. Y finalmente hallé a un amigo que sabía de una aventura que ocurrió hace 20 años. Edward Dale y Marianne habían sido amigos de casi toda la vida. Hola, soy el sargento Mike Denson de la policía de Palo Alto. Denson interrogó a Dale sobre su relación con Marianne y William. ¿Hace 15 años? Le dijo al detective que tuvo una aventura con Marianne. Cuando tuvieron la aventura, Marianne quedó embarazada de Dale. No te esperaba. Hola. Sé que no. William Slater crió al niño como suyo y nunca sospechó que no era su padre. La última vez que Dale vio a Marianne, ella le dijo que planeaba revelar su secreto a su hijo el día de su graduación. Quería que supieras eso. Dale dijo que se sintió aliviado. El secreto había durado demasiado. Tú eres el padre. El secreto era un posible motivo para la policía. Y el detective Denson investigó un poco más. Hice una investigación minuciosa junto con la unidad de análisis financiero del FBI y les pedí que revisaran todas sus finanzas. Descubrió que los Slater tenían problemas de dinero y que sus finanzas disminuían. Él tenía su propio negocio, pero no obtenía muchas ganancias y básicamente estaba en la quiebra. Denson descubrió que Marianne no sabía de sus problemas financieros. William Slater parecía tener muchos secretos, pero los investigadores aún no tenían evidencia física que lo conectara al asesinato. La policía obtuvo una orden para examinar el vehículo que estuvo conduciendo el día en que su esposa fue asesinada.
La camioneta fue incautada y los técnicos forenses buscaron evidencia en su interior. Debajo del asiento delantero había una camiseta. Hallan una mancha que parecía ser sangre. La camiseta fue marcada y guardada como evidencia. Al revisar el asiento trasero encontraron un par de zapatos deportivos. El técnico observó varias manchas rojas en ellos. Los objetos fueron enviados al laboratorio para ser analizados. Las muestras de las manchas de los zapatos y la camiseta resultaron positivas como sangre humana. Para determinar de quién era la sangre, se extrae cuidadosamente ADN de las muestras, a fin de evitar que la evidencia se contaminara. Se realizó una comparación entre las muestras y el ADN de la víctima, Marianne Slater. Coincidieron. Pero una pequeña cantidad de sangre no bastaba para obtener una sentencia, ya que podía ser descartada. Un experto examinó el zapato encontrado en la camioneta de William para ver si coincidía con la huella hallada en la cocina de los Slater. Después de colocar tinta en el zapato, se toma una huella y se pasa a una lámina. Una comparación reveló que ambas huellas tenían patrones de diseño y desgaste idénticos. Las huellas fueron hechas por el zapato en el auto. Era la pista que la policía necesitaba. El 19 de mayo del 2000, 2 semanas después del asesinato, la policía arresta a William Slater. Camiseta y zapatos blancos y grises. Aunque al principio negó estar involucrado. Luego de varias horas de interrogatorio, William confiesa haber matado a su esposa. Perdió los estribos después de que su esposa reveló su infidelidad. Al principio trató de estrangularla, pero cuando se defendió, la pateó hasta matarla. Luego colocó su cuerpo al pie de las escaleras del sótano, para que pareciese un accidente. Regresó a la cocina a limpiar la sangre. Su vida se alteró por completo y creo que la mató como consecuencia de ello. Además, no estaban bien financieramente y toda su vida estaba a punto de cambiar como ocurrió. William Slater fue hallado culpable por asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Los asesinos que son cercanos a sus víctimas a menudo creen que cubriendo sus crímenes engañarán a los investigadores. Pero la evidencia forense casi siempre suele desenmascarar el engaño y llevar a los perpetradores ante la justicia.